nueva cuenta. Y en la tabla está a continuar con el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley sobre bases generales del medio ambiente para reconocer expresamente el olor como agente contaminante. Los invitados a este proyecto son el subsecretario del Medio Ambiente, señor Javier Naranjo, el asesor legislativo del Medio Ambiente y de la ONG FIMA, el director ejecutivo, señor Ezio Costa, aquí presentes. Muchas gracias. Saludar a los colegas presentes y a nuestros invitados. Y sin más, partamos con don Ezio Costa para poder escuchar su presentación, luego el subsecretario. Y ahí abrimos la rueda de preguntas. Ezio tiene la palabra. Perfecto, muchas gracias, señor presidente, señoras senadoras, señores senadores, gracias por invitarme a comentar este proyecto de ley. Voy a hacer una mención a 4 cosas principalmente. Primero, bueno, la importancia muy brevemente de regular efectivamente los olores y ponerlos en la ley 19.300. En segundo lugar, a algunas técnicas posibles para hacer esta regulación y cómo se está haciendo actualmente, porque también es importante ver qué cosas están pasando ahora que conversan con este proyecto de ley. Y luego voy a mostrarles algunas propuestas que tenemos para mejorar el proyecto de ley o mantener algunas cosas y algunas lógicas de derecho comparado que podrían servir para ilustrar todos estos puntos. Entonces, partiendo por la importancia de los olores molestos, bueno, evidentemente hay una importancia en el derecho ambiental y en la calidad de vida de las personas de tener un aire respirable en términos no solo de salud, sino que también de la calidad de ese aire, y entre estas cosas están incorporados los olores. De hecho, en el derecho romano, ¿no?, ya se hablaba de los olores, a pesar de que no había derecho ambiental, los olores era un tema especial para el cual los romanos se preocupaban de que, por ejemplo, las queserías no emanaran olores molestos para los vecinos. Sin embargo, nosotros no hemos tenido muchas normas de olores ni mucha consideración respecto de los olores de manera expresa ni en la ley 19.300 ni en otros cuerpos legales. Sin perjuicio de eso, han existido varias sentencias de la Corte Suprema que han hecho ver la importancia de que el medio ambiente libre de contaminación sea un medio ambiente que no contenga olores molestos, no solo por la molestia en términos de pérdida de calidad de vida, sino que también porque los olores molestos producen una serie de afectaciones a la salud, y entre ellas las cefaleas constantes, la pérdida de calidad de sueño, vómitos, mareos, etc. O sea, las personas que están expuestas a olores molestos de manera más o menos continua tienen estos síntomas. Y esto es algo que en Chile pasa en distintos lugares de Chile, en comunas donde, por ejemplo, hay planteles porcinos, es lo más conocido, y de hecho hay una norma ahora en tramitación del Ministerio de Medio Ambiente que intenta regular los olores de los planteles porcinos, pero también en lugares como aquellos en que hay plantas de celulosa, que también tienen una norma específica, y en otros lugares rurales y urbanos donde hay distintos procesos productivos, incluso algunos procesos que uno podría creer que son más inocuos, pero que generan olores molestos de manera más o menos permanente para los vecinos. Los problemas que han existido, por ejemplo, en el último tiempo, y el último fallo de estos de la Corte de Suprema, a propósito de la planta de tratamiento de aguas servidas de Copiapó. También hay un fallo anterior por la planta de tratamiento de aguas servidas de La Farfana. O sea, son también estos espacios donde se generan malos olores, y esos malos olores perturban a la población. Es importante tener en cuenta que un olor que perturba a la población y que le hace perder calidad de vida, de acuerdo a los parámetros que establece la OMS, no necesariamente va a ser un olor que le genere daños a la salud. Y de hecho puede ser un contaminante que genere una molestia, que genere una pérdida de calidad de vida, pero que no genere ese mismo contaminante en esa concentración todavía un daño a la salud. Y entonces es importante este tratamiento porque vamos a ver que el proyecto de ley quizás no hace una diferencia en ese sentido que sea tan considerable.
Entonces, bueno, les decía que los mecanismos que han existido para la regulación de olores hasta el día de hoy son algunas normas de emisión ya existentes, la de celulosa y la que viene de planteles porcinos, y también algunas municipalidades que han tomado el tema y lo han puesto en sus ordenanzas, al igual como hacen con los ruidos molestos, con los olores molestos. Sin prejuicio de lo cual existe una discusión sobre si esto es posible o no es posible, pues no hay una norma que expresamente le dé la facultad a las municipalidades. Y uno podría decir que con las normas generales de la Ley Orgánica de Municipalidades tienen la facultad, pero siempre está abierta esa discusión a propósito de la poca claridad que hay sobre las facultades ambientales de las municipalidades. Y hay dos proyectos de ley presentados. Está el proyecto de ley que estamos comentando hoy, y también hay otro proyecto de ley que es el boletín 12799-12, que está actualmente en la Cámara de Diputados y que tiene una técnica legislativa distinta. Como los honorables senadores y senadoras saben, este proyecto de ley que estamos comentando hoy tiene básicamente tres normas, que son incorporar la noción de olor en el concepto de contaminación, luego incorporar un concepto de olores molestos en los conceptos de la 19.300 y finalmente poner en el artículo 11 letra A que los olores que causen riesgo a la salud de la población también harán que se presenten los proyectos por estudio de impacto ambiental. Esos son los tres artículos. El boletín 12799-12 toma un camino muy diferente, establece, en el proyecto de ley se establece cuáles son los conceptos de olor, mal olor y mal olor grave, incorpora la idea de que estos proyectos tienen que evaluarse ambientalmente también, y establece de inmediato una sanción para los proyectos que emiten malos olores graves. Y bueno, y ahí tiene una graduación de sanciones que no es, no conversa bien con la de la Superintendencia de Medio Ambiente, pero el punto es que sancionaría directamente a quien emite malos olores. En el proyecto, en cambio, que nosotros estamos comentando hoy día, lo que se pretende es que el Ministerio de Medio Ambiente dicte una norma de olores y después con esa norma de olores, eventualmente la superintendencia pueda sancionar o no sancionar al que está pasándose de esa regla. Además de evaluar por estudio aquellos que generan un riesgo para la población. Entonces, esto me lleva a mis apreciaciones sobre nuestras apreciaciones sobre este proyecto y algunas consideraciones para quizás mejorarlo. Las dos primeras modificaciones que hace el proyecto, las incorporaciones en el artículo 2, son modificaciones que vienen a hacer expresa una práctica que ya existe respecto de los olores. O sea, ya los olores están considerados dentro de los contaminantes y ya los olores tienen normas de emisión. Una primera que es de la celulosa, como les decía, y una segunda que probablemente nos va a explicar mejor don Pedro Rossi, pero que ya se está tramitando, que es la de los planteles porcinos. Entonces, esas dos primeras modificaciones, si bien son, a mi juicio, un avance en el término de que uno pone en expreso algo que está sucediendo, no son un avance significativo, puesto que en la realidad práctica se seguiría haciendo lo mismo que se está haciendo hasta ahora. Entonces, hay que preguntarse dónde están los problemas de olores que se quieren resolver con este proyecto. El proyecto de ley, cuando se presentó, hablaba precisamente de los planteles porcinos como el gran lugar donde se producen olores molestos, y en ese sentido uno diría que si ya la norma de emisión se está produciendo, entonces el proyecto de ley quedaría un poco desfasado, o al menos perdería ese espacio. Pero sin embargo, como les decía, hay muchos otros proyectos que generan malos olores, y muchos de ellos además que no se evalúan ambientalmente, porque son proyectos, por ejemplo, más pequeños o de agroindustria, donde, como senadores saben, no hay evaluación ambiental en varios de esos tipos de proyectos. Entonces, la propuesta que nosotros quisiéramos hacerles es que
son tres propuestas. La primera es que se incorpore en el artículo 10 una obligación de evaluar los proyectos que van a generar olores molestos. Y esto es creemos nosotros que sería un avance además en una lógica que ya ha sido inaugurada por el Poder Legislativo, que es modificar la lógica del artículo 10 para que no sean solo tipologías de proyectos, sino que también algunos proyectos, debido a sus impactos, tengan que entrar a evaluación ambiental. Y esto sucedió con la Ley de Humedales Urbanos, recientemente publicada, donde por primera vez proyectos tienen un impacto sobre un espacio, tienen que ingresar a evaluación ambiental, y podría continuarse con esa lógica si uno pusiera que los proyectos que van a generar olores molestos tienen que evaluarse ambientalmente, y de esa manera asegurarse de que proyectos que hoy en día no tienen regulación la tengan, porque los proyectos que ya tienen regulación ya están evaluando sus olores también. Eso es lo importante de tener en cuenta. En segundo lugar, respecto del artículo 11, nos parece que la incorporación que se hace en la letra A es una incorporación que podría quedar sin mucho efecto. ¿Por qué? Porque si bien el artículo 11, letra A, habla de las emisiones que son riesgosas para la salud de la población, cuando eso es revisado, cuando eso es complementado por el reglamento, termina por hacer una cuestión relativamente circular, donde el riesgo para la población está principalmente marcado por la existencia de normas de emisión, normas de calidad. Y entonces, si solo se pusiera ahí olores como uno de los elementos que puede causar riesgo a la salud de la población, es muy posible que no generara tampoco ningún cambio efectivo, puesto que seguiría supeditado a la existencia de estas normas que de todas maneras harían que ingresen por estudio de impacto ambiental los proyectos. Entonces, la propuesta que se nos ocurre hacerles para sortear este obstáculo es que se incorpore no en la letra A del artículo 11, sino que en la letra C del artículo 11, que habla de el reasentamiento de comunidad, perdón, la letra C del artículo 11, que habla del reasentamiento de comunidades humanas o la afectación de ellas, señalando que una de las afectaciones que se puede hacer de las formas de vida es la emanación de malos olores o dolores molestos. Dolores molestos porque es el concepto que ocupa este proyecto de ley. Entonces, que esa emanación de olores molestos, como va a afectar efectivamente los sistemas de vida, tenga que siempre ingresar por estudio de impacto ambiental. Si es que eso es lo que se quiere, parecería mejor incorporarlo en ese último apartado y no en la letra A. Y por último, honorables senadores y senadoras, nos parecería interesante, y sabemos que esto puede estar muy quizás en el borde del proyecto de ley, pero de todas maneras les dejamos esta inquietud, nos parecería interesante que se expresara la facultad que tienen los municipios de regular también los olores molestos, porque finalmente son los municipios los que mejor conocen este tipo de problemas. De hecho, a nosotros en FIMA nos pasa bastante que llegan personas de municipalidades a preguntarnos por problemas de olores molestos, porque son un típico problema de vecindad, donde la posibilidad de que esto sea regulado a través de una norma de calidad o de emisión y luego sea fiscalizado por la Superintendencia del Medio Ambiente, todo eso tiene una cantidad de tiempo y de trabajo de la administración del Estado por detrás que a veces es desproporcionado en relación a el problema de vecindad que significa un olor molesto, sobre todo en sectores rurales, y que ese olor molesto puede ser resuelto de manera más efectiva, más eficiente por las municipalidades, como efectivamente algunas municipalidades ya lo hacen, o sea, ya lo tienen en su ordenanza. Pero expresarlo en la ley les pondría un deber también de hacerse cargo de los olores molestos, y además sortearía la dificultad que significa que no estemos seguros de la legalidad de esas ordenanzas que se dedican a los olores.
En términos de modelos comparados, yo les voy a entregar, apenas terminemos esto, les voy a enviar la minuta con lo que estoy diciendo y también los modelos comparados, pero en términos de modelos comparados, es importante observar que en varios de los casos, como por ejemplo en el Reino Unido, en Colombia, en Holanda, hay dos factores que en esta regulación que estamos estudiando hoy o sea, que son muy distintos, ¿no? El primero es que efectivamente los gobiernos locales, provinciales, comunales, son los que tienen más facultades respecto de los olores, no se va al Estado central, a la administración del Estado central. Y en segundo lugar, que en general se reconocen acciones o maneras en que cualquier ciudadano pueda reclamar respecto de los olores molestos. Que a mi juicio no es necesario incorporar una acción nueva porque uno podría con la propia acción de protección o mediante la denuncia al municipio, en su caso, canalizar este tipo de dificultades, pero es interesante ver cómo en la regulación comparada, en general, se evalúa y se pone de relieve el sistema, un sistema que tenga un carácter local y esta idea de que la defensa contra los olores molestos es una defensa que tiene carácter difuso y por lo tanto cualquier persona en un territorio debería poder reclamar por estos olores. Un último punto que les quiero hacer, y con esto concluyo, es que es importante entender que si bien los olores son una percepción, y el hecho de que un olor molesto sea una percepción, de todas maneras existen normas a nivel mundial y existen parámetros para medir esos olores. O sea, existen especialistas, guías y parámetros que nos permiten efectivamente decir de manera objetiva, científicamente, que un olor determinado es molesto o no es molesto. O sea, no es solo la percepción. No es que si a mí no me gusta el olor a vainilla y a otra persona sí le gusta, entonces yo voy a reclamar que es ese olor molesto. No, hay una graduación y personas capacitadas para hacer algo que se le llama cata de olores, como la cata de vinos, pues la cata de olores, personas capacitadas para oler y objetivamente establecer si existen parámetros superados de normas de olores molestos o no. Por lo tanto, este tipo de reglas hay en muchas partes del mundo y parecieran un buen complemento a la regulación ambiental actual. Eso es todo, señorías. Gracias, Ezio. Sería importante si nos ayudaras en la sugerencia. Tú sabes, nosotros acá trabajamos en modo indicaciones, que es el procedimiento, y es buena la observación que haces en relación al boletín al 12799-12 de la Cámara, que son dos proyectos que a veces no dialogan entre sí y son distintas técnicas, y más que enamorarse de uno, la idea es poder regular esta materia. Entonces, pediría eso, que sin perjuicio de las decisiones que tomemos, de repente poder ver en clave indicación, en clave modificación, dónde y cómo podemos recoger algunas de las sugerencias de los dos proyectos que tú has tenido a la vista. Pasamos a continuación al subsecretario Naranjo para efectos de poder escuchar la posición del Ejecutivo y luego abriríamos la discusión. El subsecretario tiene la palabra. No, disculpe, señor presidente, quería excusar al subsecretario que no ha podido asistir el día de hoy, pero voy a estar yo y además va a estar el jefe del Departamento de Olores, Ruido y Lumínica del Ministerio. Entonces voy a hacer yo una pequeña introducción y él va a hacer una presentación de la normativa de olores que se está desarrollando para contar un poco el contexto de este proyecto de ley y cómo se podría conversar con esta nueva normativa que se está desarrollando. Excelente, Pedro, tiene la palabra. Bueno, como todos sabrán, el tema de olores es un tema bastante complejo que se ha ido trabajando dentro del Ministerio hace mucho tiempo. Se ha desarrollado una estrategia de olores, se está trabajando ahora una normativa de porcino. ¿Y por qué se regula esto a través de sectores prioritarios? Esto primeramente porque son sectores potencialmente generadores de olor, con mayor número de denuncias, mayor número de instalaciones, porque han presentado conflictos socioambientales importantes debido a los olores. También es importante señalar que cada sector tiene distintas formas de funcionamiento, por ello es necesario elaborar normas específicas por sector, teniendo como foco la reducción del olor desde el origen, a través de la utilización, por ejemplo, de las mejores técnicas disponibles y de buenas prácticas, así como también estableciendo límites de olor
para reducir las emisiones de olor que sean verificables y fiscalizables. Es por ello que ahora le voy a dar la palabra a Igor Valdebenito, que es el jefe del departamento, para que explique un poco cómo se ha ido desarrollando esta normativa de olores. Igor. No sé Igor, si tiene la palabra. compartir la presentación. Muchas gracias. Me Gracias, dice que el David. anfitrión tiene que Tiene que darme habilitar. permiso. Sí. Voy a ir al baño. Ahí sí. Ahí sí. No sé si se está viendo. Sí. Perfecto. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder mostrar este trabajo. Mi nombre es Igor Valdebenito. Soy el jefe de un departamento que ve el ruido ambiental, la contaminación lumínica y los olores. Son 3 contaminaciones que son bastante ciudadanas y son bastante especiales. Vamos a ver hoy día lo que hemos avanzado en la gestión de control de los olores y le voy a presentar, digamos, un poco más en detalle el anteproyecto de la norma de emisión de olores del sector porcino, que es el primer sector que estamos regulando. Una norma ambiental se hace mediante 3 partes, que una parte es tener el anteproyecto, que se someta a una consulta pública, que es una segunda parte, y la tercera parte es elaborar un proyecto definitivo a partir de las observaciones de la consulta pública. Esa es la mecánica. Entonces, ya vamos a empezar luego con la consulta pública y por eso les quiero comentar este tema. Nosotros tenemos en el Ministerio del Medio Ambiente una agenda regulatoria, que como bien mencionó Pedro, son 5 sectores principalmente que vamos a regular: el sector porcino, el sector pesqueras, en las plantas de celulosa, las plantas de tratamiento de aguas servidas y finalmente los sitios de disposición final de residuos. Las normativas han empezado desfasadas aproximadamente un año, porque el principio del trabajo es bastante exigente por la cantidad de antecedentes que debemos tener y las negociaciones que tenemos que tener con los sectores. Entonces la del sector porcino comenzó el año 2018 y por eso voy a presentar hoy día el anteproyecto. La de pesqueras empezó el año 2019, va a estar desfasada un año. Y bueno, la del sector pesquera estaba planificada antes, pero por efectos de la pandemia hay unos antecedentes que no hemos podido recabar, que se están recabando en estos momentos en el sur, digamos, en las plantas. El tema de las plantas de celulosa, nosotros tenemos una normativa en el país desde el año, no sé, desde el año 2001, 2002, que tiene que ver con plantas, que tiene que ver con gases TRS, que hay que revisarla, incorporarle el tema de olores. Y como les digo, la planta de tratamiento de aguas servidas es una norma que debiéramos empezar el próximo año. En el caso de los vertederos, existe un reglamento del Ministerio de Salud que nosotros lo hemos analizado, creemos que puede tener mejoras y eso también lo vamos a abordar. Entonces, esta es la agenda regulatoria de grandes sectores. Entonces, porcino, pesqueras, planta de celulosa, planta de tratamiento de aguas servidas y sitios de disposición final de residuos. ¿Qué hemos hecho en el camino? Porque nosotros empezamos hace ya bastantes años, a partir del conflicto en Freirina, empezamos a trabajar en este tema fuertemente en el Ministerio. Como bien decía el expositor antecesor, existen procedimientos para la medición de los olores. Y nosotros, la primera actividad que nosotros hicimos fue estandarizar como normas chilenas los procedimientos internacionales. O sea, hay 7 normas del INN, 7 normas NSH ya en Chile, oficiales, donde se estandariza el procedimiento de la medición de los olores. Como bien se comentaba, los olores son medibles y son cuantificables, digamos. No es algo tan subjetivo. Como segundo punto, avanzamos en una guía de evaluación de olores en el sistema de evaluación de impacto ambiental del 2018. Es vinculante para proyectos nuevos y para las modificaciones de los proyectos. Si bien se hacía anteriormente, yo comparto con el expositor anterior, se veía de forma un poco precaria, se le dio fuerza con esta guía donde se establece cómo se evalúa el olor en los proyectos nuevos y la modificación de los proyectos. Y finalmente, este año hemos sacado un plan de gestión de olor, que es un instrumento, si bien es voluntario,
Está disponible para cualquier actividad que genere olor y que quiera hacerse cargo de los olores. En cuanto a eso, es una planificación. Lo que hace este plan es hacer un catastro de las fuentes generadoras de olor y establecer medidas para cada una de las fuentes. Esto es independiente del sector. Este es un instrumento que ya estamos entregando a todos los sectores, porque nosotros visualizamos, según nuestros antecedentes, que hay aproximadamente 12 sectores potencialmente generadores de olor. Entonces, si bien vamos a regular a los 5, tenemos esta guía del CIA, algo había que hacer con el resto de los sectores. Yo comparto completamente que hay un sector, el sector municipal es súper importante, entonces debemos tener una coordinación entre todos los entes del Estado de una forma que la ciudadanía pueda tener respuesta a cada uno de su necesidad. Les voy a presentar el anteproyecto, cómo está armado la estructura de la regulatoria de la primera norma que va a haber en Chile, la primera norma de olores que va a haber en Chile, que es para el sector porcino, y que tiene que ver, como bien mencionaba Pedro, que tiene que ver en por qué hacemos por sectores. Y cada sector es muy diferente. Nosotros nos acercamos al sector porcino, y ustedes, no sé si ustedes ven ahí en la lámina, hay planteles pequeños que se llaman desde 750 a 12.500, bueno, hay unos mucho más pequeños, medianos desde 12.000 cabezas hasta 25.000 cabezas, y los grandes sobre 25.000. Pero si ustedes ven ahí a la derecha, el plantel más grande en el país tiene más de 400.000 cerdos, o sea, es una cantidad de cerdos bastante impresionante. Comentarles que internacionalmente el tamaño de los planteles es de 10.000, o sea, es bastante, mucho más pequeño. Si bien en algunos países hay más planteles que los que hay en Chile, son planteles con menos cabezas y por ende provocan menos problemas. En nuestro país son de 400.000 el que tiene más grande. El de Freirina se esperaba que tuviera 2,5 millones de cabezas. Entonces aquí hay un problema particular con el sector porcino. También hicimos un análisis y vimos disparidades entre los planteles, disparidades entre la operación y la capacidad en tecnología. Si ustedes ven a la izquierda, la imagen que se ve una laguna, es una laguna de purines. El purines es la mezcla de las heces con los orines. Imagínense una laguna completa de muchas dimensiones con esto al aire. Como ustedes ven en la imagen a la derecha, a esa laguna se le puede poner un biodigestor. Es tecnología. Entonces es posible disminuir las emisiones. Entonces lo que está a la izquierda ya no lo queremos en nuestro país. Entonces hay una necesidad de establecer un piso operacional y tecnológico en el sector. O sea, tomar un piso mínimo de que de aquí en adelante los planteles deben funcionar de forma diferente. Entonces la estructura del anteproyecto tiene 3 puntos. Primero, un límite en la reducción de la emisión de olor por eficiencia de la reducción en la laguna. En esa fuente vamos a ver un porcentaje que tiene que reducir el olor. Después, un límite de emisión de olor en el receptor, o sea, en la vivienda. Y finalmente, exigencias de prácticas operacionales. Como yo les mencionaba, hay planteles muy antiguos, hay planteles que no operan bien, entonces tenemos que poner un piso tecnológico de cómo funcionan los planteles. Entonces, como para comentarles un poco más en detalle, no quiero ahondar tanto técnicamente, pero que ustedes ven, se hace una diferencia entre los planteles existentes y los planteles nuevos. En los planteles existentes se les pide una exigencia de la reducción de olor en laguna de un 70% a los planteles pequeños y un 75% a los medianos y grandes. Después, el límite de la emisión de olor en el receptor solamente se le exige a los planteles grandes y las prácticas operacionales se le aplican a todos. En cambio, para los nuevos, nosotros estamos siendo un poco más exigentes porque queremos que los planteles que ingresen al país, o sea, que ingresen como proyectos al CIA, tengan mayores exigencias que los que ya existentes. Entonces, estamos abordando el límite de reducción en la laguna de un 70% y en los pabellones es una exigencia para los proyectos nuevos.
Y para los planteles, para el límite de emisiones de olor en el sector, se baja a 3 en vez de 5 a lo existente. Entonces, la idea es tener ordenado, también, como León menciona, se hace una diferencia entre planteles pequeño, mediano y grande en las exigencias, porque los pequeños son más pequeños, digamos, y los grandes tienen más posibilidad de establecer medidas. Entonces, y además, también nos tienen que entregar, tienen que reportar ante la autoridad fiscalizadora un reporte de prácticas operacionales. O sea, estamos exigiendo de cómo operen, pero eso lo van a tener que entregar y entregar periódicamente, cada 6 meses. Y finalmente tienen que incorporar una cosa que no tienen en estos momentos, es un plan de prevención de contingencias. ¿Por qué? Porque los eventos de olor en algunos momentos del año, debido a la configuración del plantel o a las condiciones climáticas, se producen estos eventos. De repente pueden haber estos eventos. Sin embargo, tenemos que tener un plan de prevención de contingencia y emergencia. O sea, el plantel tiene que comunicar y tiene que tener un plan de contingencia. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Si bien es cierto, ahí tenemos 2 imágenes de un antes y después, de una simulación de un alcance de un olor con norma y sin norma. Ustedes ven antes, obviamente sin norma, y vemos el caso después. Si bien es cierto, cerca de un plantel va a seguir habiendo olor, no va a haber cero olor, pero la pluma o la impacto se va a reducir de forma bastante grande. Entonces, inclusive hemos hecho un análisis que hay comunidades que sienten olor en estos momentos que no van a sentir olor. Pero hay que tener claro que muy cercano al plantel, obviamente siempre va a haber olor. Nosotros queremos que esta regulación no apunte a tener menos planteles, sino que a tener mejores planteles. Con esta regulación se espera que hayan 160.000 personas beneficiadas, que están ubicadas principalmente en zonas rurales de la región de O'Higgins, Metropolitana y Maule. Tenemos un impacto bastante grande en personas beneficiadas. Los próximos pasos, como yo les mencionaba, este anteproyecto se va a someter a consulta pública. La consulta pública no ha comenzado todavía porque están suspendidas en el estado de excepción, que tengo entendido hasta el 14-15 de septiembre. Ese día empieza la consulta pública, son 60 días hábiles, son aproximadamente 3 meses. Sería octubre, noviembre y diciembre, en ese sentido la consulta pública. Y la consulta pública hay una página web donde pueden ingresar y cualquier persona puede ingresar y hacer sus observaciones, y también obviamente en oficina de parte del Ministerio o de las secciones regionales. Luego, determinado, como les mencionaba, terminado el periodo de consulta pública, hay un plazo para establecer el proyecto definitivo y trámites finales como el ingreso a Contraloría, por ejemplo, y nosotros esperamos que esta norma sea dictada el próximo año. Eso. Muchas gracias por la atención. Gracias. Si tienen consultas, bienvenidas. Se ofrece la palabra. Senadora Allende. Bueno, saludar, por supuesto, a nuestro invitado, Ezio Costa, como a quienes han intervenido de parte del Ministerio de Medio Ambiente, don Pedro Rossi, y la persona que acaba de hacer su exposición. Bueno, decirle a Ezio 2 cosas. Uno, que también no mencionó, porque se habló mucho de celulosa, porcino, pero hay que ver los compuestos orgánicos. Lo que ocurre en Quintero Puchoncaví es tremendo. O sea, toda esa área cerca de Concón es imposible no olerla para cualquier persona, y no creo que sea nada de grato. Y eso es algo que de tanto en tanto es recurrente, supongo, dependiendo de ciertas condiciones meteorológicas, pero siempre ha habido una queja, con toda razón, de los vecinos y del sector. Entonces, no ignorar aquello. Interesante lo que dijo, proyectos de agricultura pequeños, pero no solo por ser pequeños, sino que no se evalúan. Este es algo, presidente, que yo le voy a comentar a Ezio Costa, que a mi juicio, y hace rato que estamos diciendo que no es posible continuar
con una actividad tan importante como la agricultura, pero que no sea sometido a evaluación ambiental. Y esto tiene que ver con el recurso hídrico y con una serie, no solo el tema de olores, sino que con una serie de actividades que evidentemente pueden generar consecuencias para la población, y en ese sentido sería interesante escuchar su opinión sobre esta idea de que debieran someterse a impacto ambiental. Yo creo que lo que dijo sobre los municipios es tremendamente importante. Es una lástima que el proyecto no lo contiene, pero yo creo que debería ser una indicación o buscar la manera. Eso sí, que siempre las municipalidades se nos quejan y cuando les damos más atribuciones o fiscalizaciones o responsabilidades no van acompañadas de los financiamientos, y por lo tanto siempre termina siendo o letra muerta o una carga que con toda razón los alcaldes y los consejos no les agrada, porque evidentemente no va acompañada del respectivo presupuesto, pero yo creo que es tremendamente importante. Ahora, los tratamientos de agua servida, tenemos varios ejemplos. Está el de Algarrobo, la gente se queja mucho. En Nogales hay una planta que es municipal y que no hemos logrado hasta ahora que haya, supone que han hecho algunas modificaciones, pero en lo concreto no ha pasado por un sistema de evaluación, y ahí hay un problema también con la comunidad. Y respecto a lo que nos acaba de presentar el representante del Ministerio de Medio Ambiente, yo no sé si explicitó cuáles son los 12 sectores. Sería interesante saber bien a qué se está refiriendo para conocerlo mejor. Y por otro lado, la duda que uno tiene es si vamos a ir por sector o puede haber una norma más general, ya que nos decía justamente nuestro invitado, Ezio Acosta, que existe, digamos, formas de tener parámetros que puedan indicar cuándo estamos hablando de olores molestos. Y esto digamos, supongo que es aplicable a una cantidad posible, digamos, de olores posibles, justamente, valga la redundancia, y por lo tanto sería interesante saber bien de qué estamos hablando, porque no sé si vamos a continuar con esto de casi caso a caso, en el sentido de área por área, o va a haber una norma más general que permita a uno decir cuándo estamos identificando olores molestos en distintas actividades, pero olores molestos que tengan superar ciertos parámetros que se transformen precisamente en eso. Eso me gustaría, presidente, saber mejor. Gracias por la pregunta. Se ofrece la palabra para acumular un par de consultas y que nos contesten en esa línea. Senadora Ordóñez. Muchas gracias, presidente. Saludar a los invitados del Ministerio del Medio Ambiente, ONG FIMA también, Ezio Acosta. Agradecerles por sus aportes. Y a mí me parece interesante los proyectos de ley, pero no son fáciles de abordar. Entonces, lo primero, tenemos yo entiendo que hay 2 boletines, 2 iniciativas que además, de acuerdo a lo que nos planteaba Ezio Acosta, son distintas. Entonces, la primera pregunta, porque yo creo que está claro que lo que queremos es legislar, es si es posible como fusionarlos o a través de indicaciones terminar en un solo proyecto y cumplir con el objetivo que es regular el tema de los olores. Porque está claro que afectan la salud, que tienen implicancias en la población y que son medibles y que son cuantificables. Ahora, el Ministerio del Medio Ambiente efectivamente está trabajando en 2 normativas, una respecto a, entiendo que es celulosa, y la otra a porcinos, con una norma de olores. Pero claro, también ahí me sumo a la pregunta de la senadora Allende, si efectivamente vamos a abordar esto a nivel legislativo. Pues esa es mi consulta. Si estos temas se solucionan definitivamente con normas o efectivamente se requiere una ley, porque la duda que a mí me queda es esa, si a juicio de ustedes efectivamente se requiere una ley y cuáles son los alcances de esa ley efectivamente. Y lo otro, el sistema de evaluación de impacto ambiental, porque yo creo que eso es lo importante en una normativa. ¿Bajo qué condiciones vamos a establecer la obligatoriedad de que proyectos que generan olores tengan la obligación de someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental? Porque además yo entiendo que los proyectos tienen estrategias distintas, uno a través de la superintendencia del medio ambiente
Y lo otro, efectivamente, aunque se ha dicho que es posible, que son medibles, que son cuantificables, tenemos que tener una línea de cómo se van a medir y se van a clasificar los olores. Yo creo que esa es parte de las dificultades de este proyecto de ley. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, gracias, senadora. Si no hay más consultas, pasaríamos a nuestros invitados a poder responderla. Yo solo precisión, es re importante lo que insistíamos con Ezio de poder, digamos, yo creo que no podemos refundir los proyectos, están en distintos trámites de tramitación. Yo creo que lo que hay que hacer aquí es las indicaciones o el ejecutivo, si en alguna requiriera el patrocinio, y tener una norma de acuerdo un poco a la idea matriz, regular olores, establecer ciertas normas. Yo solo en relación a la exposición de Igor, me parecen bien la exposición de los 5 aspectos, 5 sectores: porcinos, pesqueros, celulosa, tratamiento de aguas servidas, vertedero. Pero mire, a este ritmo, el día que terminemos con esas normas, ya no van a haber plantas de celulosa o no van a haber peces. O sea, yo le pido al ministerio que se vaya a dar una vuelta a Talcahuano. Y yo, desde que tengo uso de razón, la pestilencia ahí por las pesqueras es brutal. Los vertederos, ¿para qué decir? Si alguien tiene la mala suerte de vivir cerca de un vertedero, lo de los porcinos es algo ya que esto debiera estar dictado. El conflicto en Freirina fue brutal, y en Chile sabemos que el empresariado no existe la autorregulación, y si pueden hacer un plantel de 10 millones de porcinos, lo van a hacer. Y si lo pueden hacer en la región metropolitana, lo van a hacer. Entonces, también están hecho de menos ahí una pregunta, Igor, respecto de los planteles de aves, porque también, sobre todo en la región de O'Higgins, hay una gran cantidad me tocó estar en Pichidegua en su momento, de planteles de aves, de gallinas, de pollos. ¿Por qué no está considerado? Entonces, siento que la norma de olores a ese ritmo, insisto, cuando termine el de vertederos, ya no van a haber vertederos, o va a estar superada la tecnología. ¿Por qué los tiempos? Parto con la pregunta, poder eso responder de las distintas inquietudes, pero lo que más me interesa es tu sugerencia desde el punto de vista de entender que este proyecto, sobre este tenemos tuición, sobre este nos vamos a pronunciar, y tal vez ahí nuestros equipos legislativos, como la técnica legislativa tú señalabas, cambiar de la letra C, poner la letra C, no en la letra A, son normas de ese tipo, pero también poder abocarnos a esta norma, que yo creo que podemos avanzar bastante. No vamos a tener una norma que va a resolver todo el tema, vamos en paralelo con el ministerio, pero lo que se puede hacer. Eso tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Y gracias a la senadora por sus comentarios y sus preguntas. Sí, yo estoy de acuerdo con las palabras que acaba de decir el señor presidente respecto de la posibilidad de fusionar. Efectivamente, es difícil fusionarlos bueno, además no se puede por el estado en el que están, pero también porque son técnicas legislativas demasiado diferentes. Pero sí se pueden hacer modificaciones a este que integren algunas de las ideas del otro, y de manera de mejorarlo, y ahí me comprometo yo a hacerles llegar a través de sus equipos legislativos indicaciones más específicas de cómo podría hacerse eso, que algunas de ellas las nombré, pero podemos integrar también otras. La cuestión respecto a las preguntas de la senadora Allende, yo estoy muy de acuerdo en que la agroindustria en general debería ser evaluada, también las forestales como parte de esa agroindustria, que no están siendo evaluadas actualmente. Responde en parte eso al hecho de que el artículo 10 establezca evaluaciones para ciertos sectores. El listado es por sector, por tipo de industria, en lugar de ser un listado que contenga tipos de impacto. Entonces, por eso yo recalcaba la modificación que se hizo con la ley de humedales urbanos, y una modificación que se podría hacer en este proyecto de ley, que es ir incorporando ingresos que tengan que ver con los impactos y no solo con el tipo de proyectos. Y creo que por ahí eso podría avanzar. Entonces, pero eso sin perjuicio de que estar de acuerdo que sería bueno poner a las industrias agrícolas y forestales dentro del listado del artículo 10. Y
Y respecto a las municipalidades, claro, efectivamente las municipalidades resienten cuando se les pone más carga, porque bueno, no tienen siempre las posibilidades para cumplir con esas cargas. Sin perjuicio de eso, de la revisión relativamente rápida que hice de ordenanzas que tuvieran olores, me arrojó que había varias ya que tenían olores incorporados. Por lo tanto, hay muchas municipalidades que sin ni siquiera tener esa facultad de manera expresa en la ley, se están haciendo cargo del tema porque reciben los reclamos de los vecinos de los olores molestos y no tienen a quién reenviárselos finalmente. Cuando no hay norma, la única posibilidad es intentar recursos de protección que son difíciles, además la prueba también es difícil en el caso de los olores y por lo tanto muchas personas quedan fuera de cualquier sistema de protección, por menor que sea, porque tampoco digamos, las ordenanzas municipales permiten multas hasta 5 UTM, tampoco es que van a solucionar grandes problemas, pero al menos le permitirían a, creo yo, una buena parte de la población del país acceder de manera más sencilla a una reparación rápida de problemas más pequeños. Luego los problemas más grandes quedarían de todas maneras en las normas de emisión, como señaló Igor, como señaló el Ministerio de Medio Ambiente, y en los tipos de industria que se sabe tienen emisiones de malos olores de manera más constante o que son más importantes, también que tienen más presencia en el país. Entonces, creo que con eso respondo a las preguntas y quedo con el compromiso de enviar estas indicaciones, ojalá haciendo esta fusión que proponía, o tratando de hacer esta fusión que proponía la senadora Ordóñez. Gracias, gracias eso. Le damos la palabra a Pedro o a Igor indistintamente. Yo, gracias. Igor, adelante. Gracias nuevamente por las consultas, muy interesante. Primero comentar la pregunta de la senadora Allende, comentarle que le puedo hacer llegar las 12 sectores que incorporan, por ejemplo, la industria del molibdeno, las curtiembres, pero le puedo mandar el listado. Nosotros hicimos un estudio en el año 2013-2014, donde se estudió ampliamente toda la industria en Chile y se estudió cuáles eran las 12 actividades potencialmente generadoras de olor. Después nosotros llegamos a 5, porque, a ver, les explico, y esto tiene que ver con la agenda regulatoria y lo que se percibe como que puede ser demoroso. Nosotros tenemos un reglamento para elaborar normas y revisar normas, y ese reglamento establece plazos, lamentablemente establece plazos y etapas, entonces, y establece diferentes actividades dentro de cada etapa. Entonces, por ejemplo, hay un tema que es bastante importante, que es tener todos los antecedentes sobre las emisiones de un sector. Entonces, eso es bastante complicado. En temas como olores o en temas como ruido, en temas como se necesitan muchas mediciones o análisis con modelos, y eso no siempre se tiene. Ahora, hay que generarlo, si no podemos hacer una regulación. Entonces, de repente nos pasamos un año levantando los antecedentes. Después hay que hacer, dentro de la etapa de anteproyecto, hay que hacer un análisis general de impacto económico y social, que se le llama el AGIES, que es el costo-beneficio para el regulado, para la comunidad y para el Estado. Entonces es un análisis bien preciso que se toma como antecedentes para fijar el límite, por ejemplo. Porque, por ejemplo, no que un límite pueda ser muy caro llegar, pero ese es un antecedente que, según reglamento, tenemos que tenerlo para la consulta pública. Entonces hay varias cosas internas que hay que tener, que comúnmente el desarrollo de una normativa nueva demora 2 años y medio. Eso es lo que demora en estos momentos. Y si hay alguna negociación que haya que hacer, mucho más. Entonces, siempre son esos plazos. Ahora, nosotros pensamos en algún momento en tener solamente una norma que tuviera todos los sectores, pero la cantidad de información que teníamos que tener, y hicimos un suma en cada de estos 5 sectores, y las realidades eran bastante diferentes.
en cuanto a la tecnología, en cuanto a los procesos, en cuanto a dónde poner los límites, en qué punto, por ejemplo. Como les digo, en el tema de los porcinos nos dimos cuenta que la mayor fuente de emisión, el 70% de la emisión de un plantel, es en la laguna. Entonces, claramente había que hacer algo ahí, digamos. Pero en otros casos, por ejemplo, una planta de celulosa son las fuentes difusas, entonces hay que hacer otra cosa. Entonces, empezamos generando información y ir por parte. En algún futuro probablemente podamos tener una sola. Y yo espero que no más allá de un par de años. Esto yo creo que hemos ido bastante más rápido de lo que hemos pensado. Ahora, como les digo, el reglamento me pide mucha información que yo tengo que antecedente porque finalmente tengo una revisión en Contraloría. Y en Contraloría de repente ha puesto objeciones a algunas definiciones no regulatorias que no tienen antecedentes. Entonces, se me obliga a mí a tener, como equipo técnico, a tener todos los antecedentes. Y es por eso que no hemos incorporado las aves en este proceso de porcino. Esta norma debería haber sido de crianza intensiva de animales, incorporar porcinos, aves, huevos, etcétera, toda la producción, pero lamentablemente hicimos también un análisis por cada sector, por cada subsector, y no existe mucha información en ese tipo de sector. Entonces, en conjunto que también les comento que las normas ambientales debemos revisarlas obligatoriamente cada 5 años. Y 5 años, yo aquí ya llevo 20 años y 5 años pasan volando. Entonces, lo que tenemos que hacer de aquí a 5 años es generar la información de aves, porque la revisión de la norma que va a salir ahora tiene que estar aves. Y esa es nuestra agenda interna, digamos. O sea, tenemos que ir armando todo el tema. Ahora, como les digo, si bien es cierto, se ve 3 años, yo creo que no es tanto. Y en realidad pensando en que tienen que ser regulaciones robustas, ya definimos, ya que ya está claro, como dijo también el presentador, Ezio, perdón, disculpa los procedimientos de medición tan objetivos, eso está listo. Los procedimientos de medición tan estandarizados en Chile, no nos tenemos que preocupar por eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es armar un marco regulatorio, nosotros como Ministerio de Medio Ambiente, las normas de emisión y el CIA, robustecerlo, y mediante otros instrumentos regulatorios como una ley o como otras cosas, de repente darle más fuerza o darle un conjunto más coherente a toda la gestión. Porque, por ejemplo, las normas de emisión deben ser fiscalizadas por la Superintendencia del Medio Ambiente, por ley, todas. Entonces, habría que dejarle, obviamente, alguna facultad a los municipios para que regulen sus cosas en los municipios y tener todo ordenado, digamos. Ese es yo creo que estamos en un momento interesante de que se levantó el tema de valores, y les agradezco a ustedes este proyecto, porque nos viene como a dar un espaldarazo a todo lo que estábamos haciendo como ministerio. Y la idea es que tener una legislación coherente y que todos estemos remando para el mismo lado, digamos, en ese sentido. Entonces, cuenten con toda la cooperación nuestra en ese sentido, pero yo insistir que yo creo que no es tan lento. Yo espero que el 2022-2023, no más allá, tengamos las 5 normas de los sectores prioritarios ya definidas. Perfecto, muchas gracias, Igor, por la información, y sería importante, para no mandar un oficio, quien nos pudiera actualizar este trabajo de estos 5 sectores, pero también esas perspectivas que habla sobre aves en general, que creo que es importante, la magnitud de esas concentraciones, la ubicación. A veces se hacen bastante subterfugios. Me llegó hace un año y tanto una denuncia ahí en la zona de la región del Maule, en la parte sur, una instalación de cómo van creciendo estos planteles porcinos de aves de manera sistemática, pero que generan una situación imposible para los habitantes, además de las contaminaciones. Se ofrece la palabra sobre la respuesta de nuestros invitados. Sí, un segundo, senadora. Me parece importante que nos concentráramos en nuestro proyecto. Yo lo que pediría es que nos concentráramos particularmente en nuestro proyecto, y más allá de los casos puntuales de contaminaciones. Nosotros tenemos un proyecto de ley sobre el cual estamos convocados, y teniendo en consideración que la orden del día es hasta las 2, nos quedan 15, 20 minutos, nos pusiéramos de acuerdo en
la tramitación. Ya le solicitamos algo a ESIO desde el punto de vista de armonizar estas dos iniciativas. También sabemos que el Ministerio está llevando adelante estas normas que muy bien lo ha explicado Igor, y yo pediría es que nos concentráramos en estos 20 minutos hacia dónde avanzamos desde el punto de vista de este proyecto. La Secretaría, si me confirma Magdalena, nosotros estamos en segundo trámite del proyecto, y sería importante que también la Secretaría nos pudiera ver en qué trámite, o si eso lo sabe, está el otro proyecto. En segundo trámite. Y El segundo trámite. el otro proyecto, Primero. El otro ya, proyecto pero no está en el sale primer todavía trámite. por la Es comisión posible tampoco. refundirlo. Ya. Gracias. Senador Durana, senadora Allende. Gracias, presidente. Justo en la misma línea de lo que usted plantea, preguntarle al Ministerio de Medio Ambiente finalmente cómo conversa este proyecto de ley con la labor que ustedes están realizando en cada uno de estos subsectores, entendiendo de que este trabajo que ustedes realizan debe contar con un levantamiento de información y obviamente debe cumplir con los parámetros que les va imponiendo la norma, y además con la supervigilancia de la Contraloría. Desde esa alternativa también se nos dice de que la norma para fijar las emisiones de olores están estandarizadas y además hoy día son cuantificables. Por lo tanto, para ir avanzando y entendiendo de que la situación de olores en distintos sectores del país se expresa de una manera distinta y diferente, y producto de que hoy día es posible medir estos olores, cómo finalmente nosotros hacemos conversar esta norma de tal manera de que cuando el día de mañana logremos que sea ley de la República, no tengamos que tener que decirle a la comunidad de que finalmente vamos a tener que esperar la reglamentación de los distintos sectores o subsectores, que puede durar años frente a una norma que pueda estar vigente. Esa es mi consulta, presidente. Muchas gracias, senador. Senadora Allende. Presidente, yo comparto y creo que es súper importante si vemos la posibilidad de una fusión, o si no, la alternativa que nos entregó ESIO, que es a este proyecto agregarle los elementos positivos que lleva el otro. Entonces con eso podemos hacerlo mucho más abarcador. De partida todo el tema municipal, que yo creo que es muy importante incorporar, y otras cosas que nos señaló. Entonces yo estoy muy de acuerdo que exploremos eso para avanzar. Y yo me alegro también, por un lado, de que el Ministerio, según lo que ha expresado, está de acuerdo con este proyecto, le parece muy bien y va en la línea de lo que están trabajando. Pero, y aquí empezamos con algunos pero, la obligación lo señaló el propio representante del Ministerio de Medio Ambiente, de que la norma se tiene que revisar cada 5 años, que es lo que no hace el Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, aquí no solo es eso, Terram y Mujeres en Sacrificio incluso han puesto un recurso de protección, porque lamentablemente, bueno, son los compuestos orgánicos, nadie se pronunció, pero hace tantos años que se tiene que vivir con aquello. Pero más allá, quiero ir a lo más general. Esta acción constitucional justamente imputa al Ministerio del Medio Ambiente el que no ha iniciado los procesos de revisión. Por ejemplo, el material particulado fino, que es sumamente importante para la salud de la población, 2.5, la norma de emisión para las fundiciones de cobre, las fuentes de emisoras de arsénico, cuyo impacto obviamente es tremendamente potente en la población. Entonces, la pregunta es, ¿qué posición institucional va a tener el Ministerio del Medio Ambiente frente a esto? Encantada de que podamos tener nuevas normas sobre olores, pero volvamos al punto inicial. Nosotros incluso en la tramitación de la ley de cambio climático, presidente, sabemos que abre un espacio eventual para dictar normas sobre nuevas emisiones, pero si vamos a tener el mismo comportamiento de que no son revisadas cuando debieran ser, la verdad es que uno tiene la obligación de preguntarse cuál es la reacción, o cuál es la posición, o cuáles son las alternativas que nos entrega el Ministerio de Medio Ambiente. Gracias,
Gracias, senadora. Ofrecemos la palabra a nuestros invitados. Don Pedro. Bueno, primero señalar que, como lo manifestó el subsecretario, nosotros estamos de acuerdo con el proyecto, sentimos que se complementa bastante con lo que se está trabajando a nivel de norma de emisión, en el sentido de establecer por ley primero, determinar la existencia de olores como contaminante, y creemos que está bien establecerlo por ley, en el sentido es coherente con lo que está planteado, establecer una definición de olores molestos, que en un principio el Ministerio se mostró en contrario, pero luego se conversó en la Cámara de Diputados, y nosotros planteamos una definición que fue la que estableció en el primer trámite de olores molestos, incluso que considera criterios, por ejemplo, de la OMS, que establece elementos de la guía de olores del CIA. Por tanto, en ese sentido, ha sido bastante coherente esta definición que se incorporó, esta letra OBIS en el proyecto. Y finalmente, respecto del artículo 11, ahí hemos tenido algún desacuerdo respecto de que el problema de la palabra emisiones en relación con la palabra olores, ya que la regulación justamente que estableció el Ministerio habla siempre de emisiones, y el establecer la palabra olores en el proyecto de ley puede hacer pensar de que son cosas distintas, cuando el olor es una emisión, y por tanto, como toda la normativa de emisiones que se está desarrollando ha utilizado la palabra emisiones basado en esta palabra, podría generar alguna confusión, pero es un tema bastante más formal. Pero en la estructura del proyecto creemos que estamos de acuerdo y creemos que es coherente con la normativa que está desarrollando el Ministerio. Haciendo seguimiento legislativo, me tocó revisar el otro proyecto y creo que igual la lógica, como planteó eso, es muy distinta a la de este proyecto. Y creo que quizás, por lo menos a nivel del Ministerio, creemos que este proyecto conversa más con lo que se está haciendo a nivel de norma de emisiones. Por tanto, hay que tener ojo si se quiere integrar el otro proyecto, sería con bastante cuidado al respecto de no que sea coherente con lo que se está haciendo a nivel del Ministerio en las distintas normativas. Respecto al tema municipal, bueno, señalarle principalmente que a nivel municipal tiene como una regulación residual respecto de estos temas, y la misma ley orgánica de municipalidad establece que las municipalidades en el ámbito de su territorio podrán desarrollar directamente o con otros órganos de la administración funciones relacionadas con la salud pública y la protección del medio ambiente. Por tanto, muchos municipios han tomado esto como para regular esta materia. Ya hay muchas ordenanzas. Estuve revisando la de Papudo, que establece, Tierra Amarilla, las cuales establecen ciertas regulaciones, principalmente respecto a ferias libres y algunas otras temáticas en las cuales obviamente hay un impacto más directo para los municipios y que generan problemas más locales, pero aún así problemas que no son menores, y que se podría establecer una forma de establecerlo en la ley, de que la municipalidad tiene una facultad de realizar aunque ya está establecido, pero sí quizás puedes dejarlo más claramente. Y respecto a lo que se ha planteado, respecto al impacto que lo planteó Ezio sobre lo establece el proyecto humedal urbano, pero sí hay que tener cuidado de no confundir el tema de impacto, porque obviamente hoy en día las tipologías están establecidas en el artículo 10, pero los impactos se establecen en el artículo 11. Entonces, de repente puede ser complejo el mezclar estos dos elementos, ya que la lógica de la ley 19.300 diferencia bastante eso, o sea, establece que por un lado del artículo 10 ingresan por ciertas tipologías, pero cuando tiene cierto impacto ingresan a estudio. Por tanto, hay que tener igual cuidado en cómo se regula esa materia y cómo si quisiera incorporarse, cómo se hace esa indicación. Eso se podría, no sé si Igor quiere complementar con algún... Igor. No, yo complementar de que nosotros vimos el proyecto, bueno, uno como técnico, les confieso que yo soy técnico, soy ingeniero, tengo ganas de muchas cosas, y eso tenemos que analizarlo internamente para ver algunas indicaciones que podamos entregar como ministerio. Nosotros, como les digo, desde el punto de vista técnico, de repente nos hace falta algún apoyo legal, digamos, de más facultades como legales, digamos. Pero eso, el establecer una norma tener la única posibilidad de una norma de emisión, de repente para uno, lo digo personalmente, no digan nada, Pedro, de repente es insuficiente. Pero en ese sentido, yo, como les digo, el que exista un proyecto de ley de que releve el tema de valores, en estos momentos a nosotros, en nuestra gestión, nos fortalece mucho,
porque estamos todos en el mismo, en relevando este tema que no había sido relevado, que es un tema pendiente en nuestra gestión ambiental. Nosotros cuando lanzamos el anteproyecto en las redes, inclusive con el hashtag primera norma de olores, nos llegaron increíbles felicitaciones con ese tema, de que la comunidad requiere que nos tomemos el tema de olores en serio. Entonces, en ese sentido, estamos en la misma línea. Quizás el último comentario. Vale, Pedro. Sí, entendí que con Igor lo conversamos, el tema de buscar quizás menos indicaciones porque puedan complementar no solamente el tema de norma de emisión, sino hacer alguna gestión más ambiental que no sea solamente a través de normativa de emisión, y plantear que justamente lo que dijo Igor, que bueno, la semana pasada hubo un Zoom en el cual se presentó el anteproyecto de olores, hubo más de 100 personas, o sea, hay un tema que es que genera mucho interés en la comunidad, y gente de todo Chile participó, por lo tanto uno se da cuenta que es un tema que es necesario regular y que tiene mucha demanda de la ciudadanía, entendiendo que hay muchos sectores regulados que generan olores molestos, y entendiendo que la demora que se puede plantear en establecer estas normativas, pero también hay que transparentar de que el Ministerio tiene una capacidad limitada y recursos y personal limitado, por tanto tiene que ir priorizando de acuerdo a los temas más relevantes que se tienen que ir regulando. Eso quería simplemente acotar. Yo quería solamente comentar, que tenemos una agenda regulatoria bastante grande en el Ministerio y en ese sentido la revisión de las normas se va sumando, digamos, es exponencial. No puedo decir nada más. Oye, presidente. Oye, presidente. Creo que es importante poder tomar acuerdos en el sentido del trabajo que les pedimos a ESIO. Claramente los proyectos no se pueden fusionar, recojamos lo que se pueda incorporar y en lo posible temas que no sean de patrocinio del Ejecutivo para no tener ese inconveniente y de esa manera poder la próxima semana tener esas indicaciones y tal vez votar ya con esa situación, teniendo en cuenta que estamos en un segundo trámite y aprovechemos lo que se ha avanzado y bueno, también en alguna reunión con la ministra o como señala la comisión, agradecer lo que dice Igor, que el empujar estas materias también mueve y prioriza dentro del propio ministerio instituciones permanentes como son el departamento que le toca, el departamento de ruidos, olores y luz, que creo que es importante porque también son elementos que avanzan. Nosotros hace un par de años aprobamos también un proyecto sobre el impacto de la luz, especialmente en el norte, para establecer la zona norte como libre de contaminación lumínica, especialmente para los proyectos arqueológicos. Entonces, yo recomendaría que hiciéramos eso y sin perjuicio de lo que nos corresponde a nosotros como parlamentarios, poder poner a coordinar a nuestros equipos legislativos para avanzar en esa línea. Si alguien más pide la palabra para poder ir cerrando. Presidente, muy breve. Yo quiero decirle primero que en realidad no se hacen cargo de lo que yo señalé, porque yo estoy muy de acuerdo que pongamos esta norma y me alegro mucho el trabajo que está haciendo el Ministerio, lo reconozco y sé las dificultades. Pero otra cosa es que tenemos normas y no se revisan. Entonces, eso es un tema que no podemos ignorar y que el Ministerio tiene que hacerse cargo. Tendrá que contratar más personal, tendrá que ver las maneras, pero lo que no es posible es que no se revisen las normas. Pero eso es lo primero. Y segundo, también, cosa que eso probablemente debe saber, pero es importante, algunas normas no se han dictado y otras se dictan y son más laxas incluso que las recomendaciones internacionales. O tardan mucho, como acabamos de decir, en revisarse. Entonces, ¿para qué decirse ahí la declaración de una zona de latencia o saturada? Porque nos demoramos años en generar un plan de prevención o descontaminación. Entonces, estas cosas no las podemos ignorar, presidente. Yo estoy muy de acuerdo que tratemos esto, pero yo quisiera que el Ministerio se haga cargo de lo que yo estoy diciendo, porque sabe que es así. Hay normas que no se han dictado o hay normas que se tardan muchísimo y hay normas que no se revisan y además hay normas que se dictan de una manera incluso más laxa de lo que son las recomendaciones internacionales, que pasó en el caso de nuestra región, en el caso de dióxido de azufre. Entonces también no puedo dejar de manifestar eso, presidente. Perfecto.
Si no hay más preguntas o palabras solicitadas, quedaríamos hasta aquí, secretaria, y insisto, Ezio, por favor, que nos ayudes en una minutita en esos aspectos y trabajar con la secretaría. Le pediría también a los senadores y senadoras que poner a disposición sus equipos o hacer llegar las modificaciones, trabajar en comparado esos dos proyectos y de esa manera el próximo lunes, cuando sesionemos, poder tener las indicaciones redactadas o armonizarlas en la votación que espero que podamos llevar adelante. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, Gracias. levanta. La grabación Gracias. se ha detenido.